metropolitana presenta cifras alentadoras. Esa fue la frase del día de ayer del ministro de Salud y que entonces, de alguna manera, descartó con eso antes que el matinal del Ministerio de Salud, así le dicen a la conferencia ahora del Ministerio de Salud, antes que el habitual informe del Ministerio de Salud se señalaran que no había nuevas cuarentenas o que no habían cuarentenas para la región metropolitana. Sí, otras ciudades y comunas del país pasaron a cuarentena o retrocedieron de fase. Vamos a conversar con el jefe de Medicina Interna de la Clínica Las Condes, Jorge Dreise, y con Cecilia Luengo, vicepresidente de la SOCHIMI, Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, acerca de estas medidas y del estado del coronavirus en nuestro país. Doctor Dreise, doctora Luengo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días, Montserrat. A ver, doctora Luengo, ¿estuvo de acuerdo o no usted con las medidas que tomó ayer el Ministerio de Salud? En general, sí. Ajá. Nosotros habíamos dicho antes que era muy difícil, por lo menos para la región metropolitana, retroceder a una cuarentena en caso de que fuera necesario, por lo que significa en términos de la época del año, la temperatura y la necesidad de trabajar y de ganarse el sustento de quienes no están de vacaciones y no están haciendo uso de ningún permiso de vacaciones. Y que desde ese punto de vista veíamos difícil que se pudiera hacer una cuarentena que se acatara para poder disminuir la movilidad, lo que uno espera que sea cuando se hace una cuarentena, que es entre un 70 y un 80% al menos. Uh-huh. Lo que sí habíamos dicho es que si en el fondo se veía que los casos seguían aumentando, al menos en la región metropolitana, nosotros éramos más bien partidarios de mantener una fase 2, pero con un aumento de restricciones en términos de aforo, permisos y otro tipo de cosas. En su opinión, doctora, ahora, la fase 2, entonces, en la región metropolitana, ¿ha dado algunos resultados? Aparentemente sí, o sea, no es solamente mi opinión, los números en el fondo en los que se basó el Ministerio para tomar la decisión de mantener la región metropolitana en fase 2 son en el fondo los números los que hablan en el fondo que habría una disminución de la positividad durante los últimos días y una disminución leve, aún no podemos decir, necesitamos un par de semanas para saber si esto se traduce en una disminución significativa del número de casos diarios, al menos en la región metropolitana. Pero por lo menos en el fondo hay una disminución aparentemente en los últimos días lo suficiente como para mantener a la región metropolitana en fase 2. No así en otros lugares, como tú bien dijiste, que definitivamente tuvieron que ir a cuarentena y tenemos que esperar que esas cuarentenas den resultados dentro de las próximas 2 o 4 semanas, recién para saber en el fondo si esos lugares consiguen disminuir el número de casos. Hay que recordar que nunca podemos esperar menos de 2 semanas porque por la historia natural, por la evolución natural de lo que es la infección por coronavirus, tenemos que esperar al menos un par de semanas para ver si la gente que se contagia y efectivamente requiere hospitalización y eventualmente una cama crítica disminuye. Doctor Dreise, ¿cómo está la situación en las UTI, en las UCIs? Usted trabaja en una clínica privada, pero según lo que está pasando también en el mundo de la salud privada, si se compara con el PIC, ¿cuál es la situación del día de hoy de las unidades de tratamiento intensivo? Efectivamente, las unidades intensivas actualmente no están todavía como estuvimos chazados durante el tiempo del PIC, que también estamos con camas aumentadas. Actualmente la mayor parte de las clínicas privadas y también los hospitales públicos en Santiago, si bien están funcionando sobre el 90%, esto todavía no es con crecimiento de las camas como vimos, estuvimos obligados durante los pics de junio. La reconversión, julio. dice usted, todavía no han tenido que reconvertirse. Exactamente, pero ya el Ministerio está pidiendo que se vayan ampliando las camas
de a poco, pensando principalmente, tal como decía la doctora Luengo, que esto hay que esperar en 2 semanas. Y el resto de las regiones, que donde están una buena parte de los veraneantes de la primera quincena de Santiago, ahora van a retornar a Santiago, hay que pensar que eventualmente eso también va a significar un aumento en la positividad de los pacientes que se hagan PCR en las próximas 2 semanas, y eventualmente sí vamos a tener que estar reconvirtiendo y entrando eventualmente a una cuarentena. Hay que considerar que Santiago es como el gran bastión del resto de Chile, en donde nosotros tenemos capacidad de absorber al resto de las regiones, pero en este momento el problema de esta segunda ola está haciendo que estamos teniendo una sincronicidad de los casos contagiados, en donde tampoco Santiago va a tener dónde evacuar cuando lleguen acá a Santiago a estar con pic alto de casos. Tengo una pregunta, doctora, usted que trabaja entonces en medicina intensiva, ¿usted está de acuerdo con la decisión del ministro, que ayer el presidente estuvo, de comenzar a vacunar a adultos mayores de los centros de larga estadía cuando aún no se vacuna a todo el personal médico, incluso no se ha vacunado a todo el personal médico de las urgencias del país? Ayer yo escuchaba críticas de los propios doctores, de los propios doctores, por qué finalmente no se inmuniza a todos quienes están en la primera línea como prioridad. Claro que eso tiene que ser una prioridad, y dentro del programa de vacunación que estableció el ministerio eso lo declara y lo dice. El punto es que hay algunas fases que debieran, por supuesto, también hacerse en forma simultánea, porque no podemos decir, claramente la gente de unidades de cuidados intensivos, la gente de urgencia y la gente que hace turnos en unidades de cuidados intensivos, vale decir internistas, y en épocas como la pandemia también los anestesistas, y que participan en situaciones de alto riesgo como la intubación de pacientes, deberían ser por lo menos esas 3, digamos, o 4 especialidades los ejes prioritarios de vacunación. ¿Y por qué no se hizo? Es decir, uno no quiere aquí dejar ningún grupo de lado, pero finalmente acá uno no sabe si es una estrategia política comunicacional o una estrategia sanitaria, porque si uno ve lo que está pasando en los otros países, lo que se está haciendo es vacunar al personal médico para que ellos puedan estar atendiendo al resto. Entonces uno no entiende mucho cuál es el criterio con que se hizo y se empezó la vacunación en el día de ayer, cuando solo 8.000 personas han recibido la segunda dosis en Chile. Que eso es una lógica. De todas maneras, según la declaración de cómo iban a ser distribuidas o cómo iba a ser la priorización de las vacunas, está una declaración donde dice que inmediatamente después del grupo de las unidades de cuidados intensivos, junto con el personal de urgencia y otro personal médico, se iba a vacunar a adultos mayores. Así que eso está, digamos, dentro del programa que ya había establecido el ministerio. Ahora, por supuesto que la dotación de personal sanitario que está altamente expuesta a los pacientes de COVID tiene un riesgo mayor y tiene una frecuencia mayor de contagio. Por lo tanto, estas especialidades que yo te nombraba tienen que ser prioritarias dentro del grupo de gente que se vacune antes que probablemente otro resto de la población. Ya, y esto es más grave aún, doctor, porque ayer lo aceptó el subsecretario. Las vacunas no van a llegar según lo planificado, porque Pfizer está cambiando su sistema de producción. En el fondo, para producir más, Pfizer está cambiando, y por lo tanto en este periodo se van a demorar más las vacunas. Es decir, el calendario que tenía el gobierno no se está cumpliendo. Entonces, ¿a quién hay que priorizar? Efectivamente, el tema de Pfizer hay que mirarlo a largo plazo. Este virus no se va a acabar en un mes, y lo que está haciendo Pfizer es una conducta bastante lógica, cambiando su proceso para en un mes quizás detenerse un poco, pero posteriormente llegar a producir las 2.000 millones de dosis que ellos esperan producir durante el año 2021. Entonces, si vamos a tener una ganancia de 2.000 millones de dosis, es esperable que por un mes por lo menos bajen un poquito su producción. Ahora, estoy súper de acuerdo con todo el argumento que manifestaba la doctora Luengo. Es obvio que el personal de salud, no solamente en hospitales, sino que también en atención primaria, es muy importante tenerlos vacunados,
pero también hay que considerar los grupos de riesgo, que especialmente aquí no son todos los adultos mayores de 80, son principalmente la gente que está en centros de larga estadía, en donde si se llega a enfermar uno, vamos a tener un brote, y ese brote probablemente va a ocupar toda nuestra capacidad de camas críticas. Entonces, no es llegar y vacunar a todos. Esto obviamente hay un grupo de vacunación que son gente con muy buena formación, y también donde hay salubristas, donde se ha estudiado por qué ir haciendo a cada grupo. Y estoy súper de acuerdo, la gente de atención primaria, los de urgencias, como decía la doctora Luengo, otra especialidad, anestesistas, cirujanos que hacen traqueostomía, broncopulmonares, otorrinos que también han apoyado durante la pandemia. Son todos especialidades que son muy importantes de mantener vacunadas y tratar de prevenir que se enfermen, porque perdemos personal de alta calidad y muy entrenado. Pero si se nos llega a enfermar un adulto mayor en un centro de larga estadía donde hayan 100 adultos mayores, significa que probablemente va a tener al tiro 20 o 30 personas que van a requerir un cupo crítico. Y independiente que tu personal no esté enfermo, no vas a poder recibir a una gente. Sí, yo entiendo, es una decisión difícil porque con la escasez que hay de vacunas todavía es uno o el otro, pero pensando también que hay un 25% de personal de salud con licencia médica. De alguna manera priorizar la vacuna para ellos es también darle seguridad a los que ya están trabajando. Si muchas de estas licencias son por el propio estrés, y el estrés no solo es la recarga laboral, sino la presión y el temor también de enfermarse ellos y de enfermar a sus familias. ¿Por qué en Chile, porque ya se están aprobando otras vacunas en otras partes del mundo, por qué en Chile se está retrasando tanto la aprobación de AstraZeneca, Oxford y otras más, doctora? Porque eso podría aliviar un poco el sistema. Desconozco la verdad en forma interina cuál es el proceso. Yo sé que tienen que pasar por un análisis del comité que espera además que tenga por lo menos una aprobación previa o de la FDA o de su equivalente organización europea. Pero dado que estas vacunas ya están aprobadas desde ese punto de vista, no debiera ser muy larga el trámite para su aprobación. Ahora, otra cosa es que efectivamente las vacunas lleguen físicamente a Chile también dentro de los convenios que se hicieron, digamos, con estas empresas. Así que también tenemos que ver si estas vacunas están llegando en los plazos suficientes como para poder proseguir con el tema de la vacunación. Hay 8.000 personas solamente que ya han recibido primera y segunda dosis. ¿Cuánta gente en Chile tiene que ser vacunada para lograr empezar a bajar esta curva y empezar a sentir que la pandemia comienza, porque va a ser largo, a ser superada? ¿Cuántos millones de personas, doctor? 15 millones es lo que ha estimado el gobierno y que es lo que espera tener vacunado entre el primer semestre. Ya, pero es decir, hay que esperar que se vacune 15 millones de personas para realmente ver un cambio en el comportamiento del 70-80% de la población. Probablemente vamos a verlo antes, pero eso es como para lograr decir que controlamos completamente el coronavirus. Una cosa es la meta y otra cosa es ponerse la mano en el corazón. ¿Tenemos capacidad en Chile de, durante el primer semestre, vacunar a 15 millones de personas? O sea, por lo menos hay campañas todos los años de influenza en donde logramos vacunar aproximadamente entre 10 a 12 millones de personas. Y probablemente el resto de la gente que no se vacuna es principalmente porque no quiere la vacuna. La vacuna del COVID ha generado una gran expectación y yo creo que mucha gente que quizás antes no se quería poner alguna vacuna, ahora sí va a querer ponerse la vacuna del coronavirus. ¿Opina lo mismo, veo, doctora, porque asiente con la cabeza? Sí. Nuestro país tiene una muy buena una muy buena cultura y una muy buena organización en lo que es el tema de vacunación, y los programas de vacunación son de los programas que tienen más éxito y que están mejor organizados en este país. Por lo tanto, no es un problema en términos de organización o de infraestructura para vacunar, sino que yo creo que el punto va a estar cuando lleguemos a la meta o cuánto nos demoremos, va a depender un poco de cosas que lamentablemente son un poco ajenas a lo nuestro, que es precisamente dada la demanda mundial que hay por estas vacunas, cuánto se demoren las distintas vacunas con las que el Ministerio estableció convenios en llegar físicamente al país para que puedan ser distribuidas.
pero la cultura, como le digo, y la organización, desde el punto de vista de lo que son las campañas de vacunación, es algo que es muy conocido y muy ordenado en el país. Por lo tanto, desde ese punto de vista no debiera haber problema. Hay temor por la cepa sudafricana y la cepa brasilera. La cepa inglesa, podríamos decir que ha sido súper contagiosa, tiene a Gran Bretaña en graves problemas, pero a la vez, por ejemplo, los ingleses cerraron las fronteras y no puede ir nadie de Sudamérica a Inglaterra, ni a Gran Bretaña. ¿Qué sabe usted acerca de esta cepa? La sudafricana, estoy leyendo, es súper contagiosa, pero es menos letal hasta el momento. La cepa brasilera parece que está complicada. Cuéntenos qué se sabe al respecto, doctora. Ninguna de las cepas hasta el minuto parece ser realmente más letal en términos de mortalidad. Sí, en términos de contagiosidad. Es difícil en el fondo poder establecer una comparación objetiva real en términos de lo que es la cepa brasilera, porque allí existen problemas graves en términos de lo que es las mismas políticas en el fondo de Estado en términos de el uso de protección, y entonces es difícil saber si la mortalidad que tienen en este minuto, sea por la cepa que sea, en el fondo tiene más bien que ver con las políticas y las medidas de protección, más que con la letalidad de la cepa misma. Pero sí, por lo menos de acuerdo a lo que ya se ha estudiado y se conoce, ninguna de las otras cepas es más letal, sino que es más bien mucho más contagiosa, claro. Lo que habla un poco, si uno quisiera hacer una analogía, un poco de la inteligencia del virus por su supervivencia, porque claramente si un virus quiere sobrevivir le conviene mucho más replicarse de individuo en individuo que matarlos y quedarse sin individuos a los cuales contagiar. Mire, y a ver, la vacuna todavía no se sabe, doctor, si es que puede justamente inmunizar frente a esta cepa sudafricana y brasilera. Decían que con la inglesa sí cubría, pero con esta cepa todavía no se sabe, ¿o sí? Efectivamente, uno tiene que ver la población vacunada y nuevamente hacer similar a lo que hicieron en el estudio, ver cuántas personas vacunadas van a infectarse con esta nueva cepa, y no solamente cuántos se infectan, sino cuántos hacen enfermedad grave, que es lo que en verdad me interesa. Si alguien tiene una pequeña resfriado, una gripe... ¿Sí? Perdón, ¿sí? Un alcance. Es que me acabo de, ahora que dijiste cepa, para ser súper preciso, sin ser, pero conociendo a mi amigo infectólogo y microbiólogo, es muy importante decir que no se trata de una nueva cepa, se trata de una variante. Y esto es importante porque las mutaciones que tienen que producirse para que sea una nueva cepa son mayores. Y eso también responde un poco la pregunta, porque si estas mutaciones son pequeñas, no debieran tener, en el fondo, no debieran alterar el efecto o la efectividad de la vacuna contra esta variante. Porque son todas variantes de coronavirus en el fondo. Claro, del que tiene mutaciones que son muy pequeñas como para que la vacuna no sea efectiva. Si fuera una nueva cepa, tendría que tener mutaciones que son más importantes y que, claro, ahí eventualmente una vacuna pudiera dejar de ser efectiva. Pero no debiera ser en este caso porque son variaciones pequeñas del mismo virus. Eso es una buena noticia, pero lo que no es tan buena noticia es lo que dice el doctor, que finalmente se va a ver esto en la práctica, pues, doctor. Es decir, básicamente vamos a tener que esperar estos 6 meses y cómo va desarrollándose finalmente los efectos de la vacuna para saber si sirve o no para estas nuevas cepas, entre comillas. Bueno, claro, tal como decía Ceci, para dejarlo más puro hay que hacer una variante, y la vacuna, por lo menos la de Pfizer y la mayor parte de las vacunas, están apuntando a una unidad que es extremadamente importante para la infección de este virus en el humano, que es la proteína Spike. Entonces, mediante esta proteína Spike es como el virus logra infectar la célula humana. Entonces, que cambie este mecanismo, que es lo que le ha permitido infectar, es poco probable, porque parece algo bastante constitucional del virus, y lo más probable es que nos veamos enfrentados solamente a variaciones de otras partes del virus, más que de la proteína que le permite infectarnos. ¿Cómo ve las próximas semanas, doctor? Yo creo que la gente está teniendo la sensación
viene más fuerte. Usted nos decía que todavía están, al menos donde usted trabaja, está mucho menos demandada la clínica que lo que era en la época peak del coronavirus, pero entre el mundo médico se está previendo una situación tan grave y tan demandada para el sistema de salud como fue en el minuto más peak de la pandemia. Mira, yo creo que aquí hay varias cosas también del espectro emocional, como tú comentabas, hay 25% de gente con licencia en las unidades críticas, y dentro de nuestra encuesta de la Sochini tenemos que más del 80% del personal de salud, médico, técnico, enfermera, están teniendo síntomas de burnout. Entonces, yo te lo pongo en un ejemplo súper sencillo. Burnout es como irse a negro, ¿no? Exactamente. Eso es como que todo te ¿no? empieza a dar lo mismo y te empiezan a no importar las cosas. Ah, no, es distinto. ¿Qué es el síndrome de burnout? Quemarse. ¿Ah? Burnout quiere decir estar quemarse. Quemado. Y eso quiere decir, en el fondo, es un síndrome que no solamente se produce en el área médica, pero que sí se produce muy fuertemente, que se refiere a un trastorno laboral que tiene que ver con cuando uno pierde un poco pierde la motivación para trabajar, pierde en el fondo la sensación de logros del trabajo, cree que su trabajo ya no sirve, y por otro lado empieza a tener algo que se llama despersonalización, pero en forma excesiva, que es que en el fondo yo no soy capaz de ponerme en el lugar de mi colega o ponerme en el lugar de la persona a la que yo atiendo, y me empieza a dar todo un poco lo mismo. Es decir, es un cansancio y un desgaste donde los primeros época de la pandemia estaban poniendo toda su energía, y es súper comprensible y humano que ya pierden esa energía porque requiere mucha entrega, pues si uno está tratando entre la vida y la muerte. Entonces, no solamente entubar o no entubar, sino que también es turnos extras, ver que la gente se muere. Yo creo que ahí hay un tema, doctor, que se está abordando no con la urgencia que se necesita. Pensando, por ejemplo, en este titular que vamos a ver a continuación, la Organización Mundial de la Salud, a ver, veamos el titular. Si las cosas siguen como están, tendremos 8.000 casos en la tercera semana de enero. Esto lo dice Cooperativa referente a Chile. Esta cifra puede ser que con el alentador del ministro de Salud del día de ayer se pueda frenar, o según su propio cálculo, viendo la movilidad en vacaciones, etcétera, ¿se podría llegar a esta cifra de 8.000 casos en la semana de enero, en la última semana de enero? Es difícil, yo creo, hacer predicciones. Estamos en la tercera, en realidad. Claro, eso, es difícil hacer predicciones tan exactas, pero cuando el ministro conversaba de que tuvimos 40% de positividad en los peores meses, cuando teníamos 20.000 muestras, eso es más o menos 8.000 casos diarios. Ya ahora tenemos 4%, pero de 60.000 muestras, que son más o menos 3.000 casos diarios en la región. Entonces sí, todavía nos falta para aumentar, pero la idea es no llegar a eso. Y con respecto a un poquito el último punto sobre el tema del burnout que estabas comentando, efectivamente lo que tú comentas, el desgaste, el ver gente que se muere, que no debiese morirse, que era gente joven, eso nos afecta harto, pero en cierta forma igual la gente que trabaja en unidades críticas, estamos, entre comillas, no han preparado, el tiempo no ha servido para poder resistir eso y hacer todavía empatía con las familias. Yo creo que una de las cosas que no se ha tocado todavía con suficiente fuerza es que cuando tú ves que tú te sigues sacrificando, te cancelaron tus vacaciones en los hospitales porque viene la segunda ola, y tú ves que toda la gente sigue saliendo, disfrutando en las playas, y después ellos mismos se lo quedan a entender. Eso es lo que yo creo que tiene gran parte frustrado a personas críticas. Por esa razón, pero también por la razón epidemiológica, ¿usted cree que no debió decretarse esta autorización de vacaciones, o cree que es importante para ir equilibrando las cosas? Escucha, es difícil porque nosotros del área de salud estamos viendo nuestra área de salud que está efectivamente con este burnout, con todo, y vemos que esta otra noticia de la gente disfrutando, bailando, haciendo fiestas clandestinas, y tú todavía ahí sin tus vacaciones, sin poder disfrutar con tu familia, y sabes que todavía te viene un estrés mayor en las próximas semanas. No es muy fácil desde el punto de vista psicológico afrontar eso como equipo. El punto de vista de que las vacaciones también tiene un tema, un reguete económico, y obviamente hay expertos ahí que están viendo y tratando de analizar, porque efectivamente mandar a todo el país de cuarentena significa dejar a mucha gente que vive el resto del año de lo que va a ganar el verano sumido en pobreza, y eso también a la larga va a traer problemas de salud.
Entonces, yo creo que no existe una solución única, simple y fácil para todos, pero te estoy comentando desde el punto de vista nuestro. O sea, créenos que es bastante desmotivador ver que va a tener que atender a gente que ahora está disfrutando y bailando, o viendo a las playas sin mascarilla, de todo punto de vista, de la autoridad que hemos visto a la gente común. Y que tú no vas a tener vacaciones, tú no vas a poder salir con tu familia, entonces eso claramente es desmotivante y obviamente aumenta esta sensación de frustración ante lo que se viene. Sí, en ese sentido, no sé si, doctora, hay mucha gente con licencia, no sé si ha habido también un fenómeno de, a pesar de lo difícil de la situación económica, gente que ha renunciado. Gente que finalmente no se ha sentido de alguna manera capaz o, como dice usted, motivado para seguir en esta lucha. 10:31, le dejo plantear la pregunta, doctora. Volvemos de inmediato con este tema. ¿Qué dice a la doctora Luengo, analizando entonces la situación actual de la pandemia? Le habíamos formulado la pregunta, doctora Luengo, respecto a muchas licencias médicas en el personal de salud y no sé si también renuncias. Mira, en general no. La gente que trabaja por años, digamos, en las unidades de cuidados críticos, de cuidados intensivos, es gente que tiene una vocación muy importante y que tiene un interés por aprender de estas materias que persisten en el tiempo. Lo que sí se ha visto es que la gente que es más nueva y la gente que se reconvirtió de alguna manera para ayudar durante la pandemia, sí, algunos de ellos renunciaron porque el impacto emocional y psicológico, además de el impacto físico, digamos, de los turnos, claro, pero sobre todo el impacto psicológico en el fondo de las experiencias vividas, hizo que desistieran en el fondo de mantenerse un poco como por esta vía, porque claramente no todo el mundo tiene la misma resistencia mental como para poder afrontar estas cosas de golpe. Cortito, doctor, porque nos vamos a tener que despedir. ¿Se viene tercera ola en marzo? O sea, yo creo que vamos a estar todavía en la segunda ola y espero que en marzo estemos bajando la segunda ola. Perfecto. Doctora Luengo, doctor Dedice, muchas gracias por estar con nosotros, y ojalá que...